vamos a la segunda clase de esta semana. Recuerden, nuestro grupo 09. Va a ser un gusto que en esta ocasión estemos retomando siempre el tema de las magnitudes y unidades, la unidad 2. ¿Y cuáles son los contenidos que ahora vamos a tratar? Los múltiplos y submúltiplos de una unidad de medida, el análisis dimensional y la conversión de unidades. Un brevísimo recordatorio. La sesión anterior estuvimos hablando de las magnitudes físicas, todo lo que se puede medir, todo aquello que es susceptible de cuantificarse. Son las propiedades, los atributos de las sustancias, de los fenómenos que se pueden expresar con un número y una referencia. Esa referencia, pues, la unidad de medida. Así fue como hablábamos de las agrupaciones, de los sistemas de magnitudes y unidades. Hablamos de que hay magnitudes de base y magnitudes derivadas. Y en consecuencia van a haber las unidades de base y unidades derivadas. Pues seguimos con el tema de las magnitudes, de las unidades. Y ahora nos vamos a referir a los múltiplos y submúltiplos de una unidad de medida. Vamos con los términos. ¿A qué le vamos a llamar múltiplo en una unidad de medida? Es otra unidad de medida. Es una cantidad mayor de una unidad de medida. Es en consecuencia otra unidad de medida, ¿verdad? Y que se forma a partir de un escalonamiento convenido. Cuando nos refiramos a los múltiplos de una unidad de medida, estamos hablando de otra unidad de medida de lo mayor. Cuando hablamos de los submúltiplos, estos, estamos refiriéndonos a otra unidad de medida que se ha formado a partir de una cantidad menor de dicha unidad de medida y a partir de lo que se llama un escalonamiento establecido convencional. Múltiplo sugiere mayor, submúltiplo menor. Y esto ha sido, realmente muchas cosas van surgiendo por necesidad, por el hecho de que cómo escribir de manera abreviada, digamos, esas cantidades que son muy, muy grandes, cómo escribir en forma cómoda, cómo manejar en forma cómoda, incluso cómo leer en forma cómoda. Esas cantidades que son sumamente pequeñas de determinada magnitud. Entonces, de ahí han ido surgiendo estos. Lo que se tiene es el apoyo de potencia de 10, porque estamos hablando de un sistema métrico, entonces ese es un sistema decimal. Entonces hablamos de cantidades que escritas en potencias de 10, en notación científica, aunque no necesariamente lo estricto de la notación científica, como veremos en algunos casos, pero sí la cantidad expresada en términos de potencia de 10, donde la potencia de 10 tiene un nombre y un símbolo especial. Ese símbolo especial, cuando se escribe a la magnitud, antecede al símbolo de la unidad. Está antes, razón por la que se les conoce también como los prefijos. Cuando hablamos de los múltiplos, de los submúltiplos, pues nosotros lo que hacemos es anteceder
a el símbolo de la unidad de otro símbolo, que es el que corresponde a el de el múltiplo o su múltiplo del caso. En su guión de clase, el cual sería bien deseable que lo tuvieran de alguna manera a la vista, a mano, aparece un listado. Ese listado bien completo está en la página 8. Ahí se tiene una tabla de los múltiplos y submúltiplos de las unidades, los que se sugiere utilizar, los que se emplean a la fecha. Yo solo les he escrito, y por razones de espacio me comprenden, algunos. Por ejemplo, cuando son cantidades grandes, repito, entonces tenemos a el múltiplo. Así, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de miles, nosotros hablamos en términos de prefijo kilo. Si son, por ejemplo, miles de metros, entonces vamos a hablar en forma abreviada y le vamos a escribir, o vamos a referir a esos miles, por ejemplo, de metros en términos de kilómetros. Para nosotros es usual escuchar, bueno, haber leído de repente en alguna descripción, en algún problema, que diga, por ejemplo, miliamperios. Ese mili que está precediendo a la unidad amperio, eso es indicativo de su pequeñez. Sí, pero ¿qué significa mili? Significa milésima parte. Cuando decimos microsegundos, ese micro, ¿qué significa? Ese micro está antecediendo a el nombre de la unidad y significa millonésima parte. Escribirlo pudiera resultar muy largo, leer el punto decimal y luego una gran cantidad de ceros se nos puede dificultar, pero escribirlo en potencia de 10 y tenerlo en forma de los prefijos, eso es mucho más cómodo, mucho más fácil de entender, de visualizar. Por ejemplo, yo escribo algunos aquí, los que les decía por razones de espacio, si me puedo escribir. Por ejemplo, 10 a la 9. Si algo está afectado, una cantidad afectada por la potencia 10 a la 9, este 10 a la 9 convencionalmente se le ha designado con el término giga y su símbolo es la letra G mayúscula. 10 a la 12, una cantidad sumamente grande. Tenemos la denominación tera y el símbolo T. Para indicar una cantidad todavía mucho más grande, 10 a la 15. Esto es teta, es el nombre, y su símbolo, la letra P mayúscula. Estas son potencias de 10 positivas, ¿sí? Eso significa cantidades muy grandes cuando se escriben en la notación científica. Y por lo tanto van a corresponder a múltiplos. Kilo, 10 a la 3. Y su símbolo, la letra K. Los submúltiplos son las cantidades pequeñas. Miren la potencia negativa. Cuando escribimos una cantidad dada en notación científica y nos aparece una potencia negativa, entonces eso va a significar el uso de un submúltiplo. 10 a la menos 15, 10 a la menos 18. Tienen nombres particulares, no los podemos cambiar.
como tampoco vamos a poder cambiar su signo. Tento, F minúscula, actor, A minúscula. Entonces nosotros nos vamos familiarizando, muchas veces hasta hay que leer con mucho cuidado, porque uno pudiera tener alguna confusión con la escritura, se ubica bien en el contexto que es lo que está leyendo, a qué se refiere, para distinguir siempre el símbolo del prefijo está antes, o se va a colocar después, del símbolo de la unidad. Vamos a ver algunos casos de lectura, vamos a ver algunos ejercicios. Para la mejor comprensión de cómo se manejan, cómo se usan los múltiplos y sus múltiplos. Vamos a ver algunos ejemplos. Si les es posible, tengan su guión de clase, página 8, donde está la tabla de múltiplos y submúltiplos. Ahí se tiene el factor, se tiene el prefijo, o sea, el nombre del múltiplo o del submúltiplo según el caso, y el símbolo correspondiente. Vamos a ver rapidito algunos ejemplos para irnos familiarizando y luego vamos nosotros subiendo en cuanto a, entre comillas, las dificultades de los ejercicios. Por ejemplo, si nosotros leemos esto, digamos 37, y luego aparece así. Miren que corta esta escritura. Entonces, ¿esto qué significa? Esto significa el símbolo de la letra N mayúscula es para un múltiplo. Esta letra B es el símbolo de una unidad. En palabras, estos son 37 megavoltios. Hay una magnitud física cuya unidad es el voltio. Este es el prefijo. Ahora yo lo quiero escribir sin el prefijo para que vayamos viendo cómo tendría que escribirse eso. Solo con voltios. 37 pongo por 10 mega, el factor es 10 a la sexta. Y luego ponemos voltio. Aquí vamos a poner el símbolo del voltio. 37 por 10 a la sexta voltios. Imagínense que yo escribiera esto con toda la cantidad de ceros. Tendría que poner 37 y luego tantos ceros para completar estos millones. Ahí son 37 millones de voltios. Veamos otro paso. Aquí digamos 82 y nos aparece esto. ¿Y esto qué significa? ¿Y esto cómo se lee? Este símbolo es el símbolo de la unidad, segundo. Estamos hablando de la magnitud tiempo. Y este símbolo es el del prefijo. Y este símbolo es el que corresponde a un submúltiplo, una cantidad pequeña. Entonces esto es 82. Volvemos a hacer lo mismo, miren.
No voy a escribir el símbolo, sino que voy a poner su valor exponencial. 10 en mili es 10 a la menos 3 y luego 0. Aquí dice 82 milisegundos. Esto es 82 milisegundos. 82, el prefijo, ponemos el valor exponencial, 10 a la menos 3, el símbolo de la unidad. Y esto lo queremos escribir en forma extendida. 82 por 10 a la menos 3 es 0.082 segundos. Aquí pues va a haber que haberlo escrito. Ustedes lo pueden hacer con toda comodidad, quitando la potencia de 10 y agregando los ceros del caso. Entonces vean cómo nosotros podemos acortar escritura, nosotros podemos hacerla más simple, abreviarla. Media vez utilizamos los múltiplos y los submúltiplos, según sea el caso, de las diferentes unidades. ¿Qué cosa sí es deseable por parte nuestra? Pues de que estos nombrecitos, estos símbolos, pues nosotros tengamos conocimiento, una idea. Con el manejo continuo uno se aprende cuál es el valor exponencial correspondiente. Y por otro lado, estar atento a la realización de una lectura que se los he escrito en palabras, dada la expresión de una magnitud en donde aparece el símbolo de la unidad, el símbolo del prefijo, repito, siempre va antes, el símbolo de la unidad, y tanto el símbolo del prefijo como el símbolo de la unidad no los podemos cambiar, ya están establecidos por convención. Por otro lado, fíjense que la magnitud, esa es la misma. Lo que ha cambiado es la forma en la cual se está expresando la unidad. Nosotros no estamos cambiando de magnitud, no lo podemos hacer, es la misma magnitud, estamos cambiando de unidad. Y insisto en que uno puede cambiar el símbolo del prefijo por el correspondiente valor exponencial y entonces le va a quedar la unidad ya sin el símbolo del múltiplo o del submúltiplo. Aquí tenemos solo los ejercicios de escritura. Vamos a hacer otro. El ejercicio que haremos es expresar
como pudiera ser de que no tuvieran ustedes ahí a mano, no se está familiarizado con el valor exponencial de los prefijos que están aquí indicados, pues entonces yo lo voy a escribir. Estamos hablando de giga, ahí está. Estamos hablando de tera, pues ahí también está. Esto se llama micro, lo voy a escribir aquí como su múltiplo, para que lo usemos, para que vean el procedimiento, 10 a la menos 6, o sea, millonésima, se llama micro, y su símbolo es esta letra griega que se lee mu. Son los que necesitamos. Bien, vamos a ir haciendo los ejercicios. Una forma es. Fíjense que hay ocasiones donde la gente dice, yo directamente en la calculadora lo busco. Entonces yo le digo, mire, pero no se pierda de la riqueza de saber también cómo lo puede hacer usted, si acaso no tuviera la calculadora, o si quiere poner a funcionar más su cerebro, ser menos dependiente de la calculadora, pues entonces aprendamos una forma de trabajar. Vamos con la primera. Tenemos 0.004512 segundos. Aquí voy a indicar en otro colorcito una unidad, para que no, de repente no se vaya a confundir. Y queremos llegar a microsegundos. O sea que requerimos que esta cantidad sea posible escribirla utilizando la potencia 10 a la menos 6. Eso es todo. Por eso fue que los primeros ejercicios, los primeros dos, en el anterior, se fijaron que yo cambiaba el prefijo y ponía el valor exponencial, porque eso mismo vamos a hacer ahora. Bien, entonces necesitamos que esta cantidad escribirla utilizando la potencia 10 a la menos 6, porque es lo que se llama micro. Entonces vamos desplazando el punto decimal, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4.512 por 10 a la menos 6. Y luego tenemos la unidad, el segundo. Y veamos, repito por cualquier duda, el punto decimal para la derecha. 1, 2, 3, 4, 5, 6 lugares. 4.512 por 10 a la menos 6 segundos. Y si se fijaron en lo que acabo de hacer en el ejercicio anterior, miren, esto es 4.512. Y aquí el desarrollo colórico a mí me encanta, o sea, por todos lados. En vez de 10 a la menos 6, ¿qué voy a escribir? Voy a utilizar micro y luego mantengo el color aquí, ven, el segundo. ¿Ya? Entonces, vean qué fácil. Miren, si pensáramos en casillas, así como un papel cuadricular, ¿cuántas casillas yo necesito para escribir esto? Miren, pensemos en un papel cuadricular, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 casillas. Y miren aquí, son 6, bueno, todo menos. De repente nosotros vemos esta escritura es abreviada, esta escritura es simplificada. Eso sí, requiere el conocimiento por parte de uno de
Ya se dejaron escribir utilizando potencia de 10. No voy a decir notación científica porque esto no es notación científica, es escribir en potencia de 10 usando o llegando a la obtención de una potencia que nos va a servir porque tiene nombre, tiene significado. Vamos con el siguiente. Ya está el literal A de este ejercicio. Vamos con el literal B. Literal B dice 123 gigaamperes. Si yo les preguntara ahorita, ¿de qué magnitud física estamos hablando? Amperio, estamos hablando de la intensidad de la corriente eléctrica, sistema internacional, es una de las magnitudes de base. 123 gigaamperes y queremos llegar a teraamperes. Entonces, ahora procedamos así. 123 en vez de giga, vamos a escribir su correspondiente valor exponencial, que está aquí, ¿ve? Pongo por 10 a la 9 y voy a cambiar, por supuesto, el símbolo de la unidad. 10 a la 9 amperes. Pero yo necesito tener la potencia tera, y tera es 10 a la 12. Entonces ahorita vamos a jugar con las potencias y sus leyes. Como aquí tengo 10 a la 9 y requiero 10 a la 12, voy a usar el número, voy a manipular el número convenientemente. O sea, me hace falta una potencia de 10 a la 3, porque 9 más 3 me va a dar 12. Este 123 lo vamos a expresar utilizando la potencia 10 a la 3. Sería 12.3 por 10 a la 1. 1.23 por 10 a la 2. 0.123 por 10 a la 3. Este 0.123 por 10 a la 3 es lo mismo que este 123. Y ahora sigo con 10 a la 9 y la unidad del ampero. Y como bien sabemos, para multiplicar potencias de la misma base, los exponentes se suman. Entonces tenemos 0.123 por 10 a la 9 más 3 es 12, 12 amperios. Y esto es 0.123, en vez de 10 a la 12, escribimos tera amperios. Miren, tenemos una escritura cómoda. Aquí lo hicimos con una cantidad pequeña, aquí estamos manipulando cantidades grandes. ¿En dónde está el truco? ¿En dónde está la riqueza de esto para que nosotros podamos escribir, insisto, con comodidad, en forma así más compacta, digamos, cantidades que son grandes o cantidades que son sumamente pequeñas, pues auxiliemos los múltiplos y los submúltiplos. Y esta es otra unidad, es una unidad grande. Por otra parte, si nosotros tenemos potencias positivas, esos son los múltiplos. Su símbolo apropiado, ese lo podemos cambiar, antecede al símbolo de la unidad. Si se trata de submúltiplos, entonces la potencia de 10 es una potencia negativa.
manejamos a las potencias de 10, la escritura de cantidades utilizando potencias de 10 a nuestra conveniencia, según sea lo que nos está requiriendo. Vamos a ver otro ejercicio aquí. Nos vamos a preguntar si será falso o verdadero y vamos a poner ahí un par de ejemplos. Bien, de nuevo, previendo que pudieran no tener la tabla completa de su folleto, pues ahí les escribo los prefijos que están involucrados, los múltiplos y submúltiplos. Aquí este ejercicio, que sería el ejercicio tercero para nosotros, nos pregunta que si será falso o verdadero y nos dan estas igualdades, dos casos diferentes. Vamos a ver cómo vamos a proceder. Aquí dice 9 metros y aquí habla de kilómetros. Estas son milésimas, ¿no? Entonces vamos a trabajar igual que en los casos anteriores, pues cambiando el prefijo y expresando en su lugar la expresión, la forma de potencia de x. O sea que voy a tomar este término, el de la derecha. Lo voy a hacer aquí, 0.009 kilómetros, K minúscula para kilo. Esto es 0.09 kilo, es 10 a la 3 y luego m es de metros. .09 por 10 a la 3 quiere decir multiplique los ceros
Quiere decir que esto lo multiplico por 1000. Aquí multiplico por 10, aquí multiplico por 100 y por 1000 sería 9. Estoy multiplicando 10 a la 1, 10 a la 2 y 10 a la 3. Esta cantidad, esto es 9 y la unidad metros. Entonces, aquí dice 9 metros y esta cantidad son 9 metros. Entonces, esta primera es 10 grados, ¿cierto? 9 milésimas de kilómetro es lo mismo que decir 9 metros. Y esa primera afirmación que nos hacen ahí, sí, es correcta. Miren cómo manipulamos las potencias de 10, la ley de las potencias, para que este tópico, este tema, pues para nosotros sea, dada la utilidad, dada la frecuencia con la que esto se maneja, pues que sea también fácil para nosotros, que sea bien accesible para nosotros la lectura, la escritura, etc. Vamos a hacer el siguiente. Aquí está el siguiente. 650, estamos leyendo, esta letra C es un submúltiplo, se llama centi, y la letra S que es un segundo. Aquí dice 650 centisegundos. Y nos dice que si es cierto o no, que corresponde esto a 0.65 segundos. Entonces, 650 centi es 10 a la menos 2 por 10 a la menos 2 segundos. Y 650 por 10 a la menos 2, esto es, aquí el 10 a la menos 1, aquí el 10 a la menos 2. Esto es 6.5. 650 por 10 a la menos 2 es 6.5 segundos. Y a nosotros nos dicen 0.65. Entonces vemos 0.65 no es lo mismo que 6.5. Por lo tanto, esto es... Ahí estamos comparando cantidades escritas con la unidad y nos dicen que si es equivalente a lo que tiene el prefijo. Aquí está escrito solo en segundos y nos dicen que si es lo mismo, esa cantidad inicial, pero indicar en segundos, no decimos no es lo mismo. Podemos comparar cantidades para decidir, por ejemplo, quién es mayor. Podemos, si tenemos una expresión usando un múltiplo, pues trasladarlo a otro múltiplo, o podría ser de dos un múltiplo, igual pasarlo a otro. ¿Qué cosas no se recomiendan? No se recomienda estar utilizando más de un prefijo, más de un símbolo. No voy a usar 3, 4. Eso matemáticamente se puede hacer, se puede interpretar, pero desde el punto de vista de la utilidad, de las normas que hay, así como dice, este es el símbolo, pues también dice no use más de un múltiplo, no use 2, 3, no es conveniente. Si usted tiene que decidir, pues busque la expresión de la cantidad en la forma de la potencia de 10 más cercana a aquellos que tienen ya establecido
un nombre y un signo. Bien, estamos entonces ya con lo de los múltiplos y submúltiplos. No se ve la pantalla, disculpe. ¿Perdón? No se ve la pantalla. Perdón. Yo sí la veo. Sí, yo sí la veo. Salí y te volví a entrar. Yo sí la veo. Bueno. Yo también, yo sí la veo. Sí, Sí se ve. mira. Gracias. Anclado al pasar para que se vea mejor. No se te pierda. Vayamos ahora a nuestro siguiente tema. Vamos a tratar sobre el análisis dimensional. Estamos siempre relacionados con lo que son las magnitudes. Fíjense que muchas veces uno utiliza términos como estos. La duración de la clase es de 70 minutos. Viajar de aquí a Sonsonate me tomó 2 horas. El concierto duró 45 minutos. Estamos refiriéndonos a lo mismo. Nos estamos refiriendo a algo que tiene la misma naturaleza, la misma esencia. Nos estamos refiriendo a tiempo. Cuando decimos, por ejemplo, el largo de esta pizarra, cuando decimos el grosor de un libro, cuando hablamos de el radio de un disco, estamos hablando en esencia de lo mismo. Estamos hablando en ese caso de la magnitud, longitud. Estamos hablando de la magnitud, sea que lo expresemos en metros, sea que lo expresemos en pies, sea que lo expresemos en milímetros, en kilómetros, según sea el caso. Cuando hablamos de las dimensiones, hablamos de la naturaleza, hablamos de la esencia de una magnitud, que tenía diferentes nombres, pero estamos refiriéndonos a lo mismo. Es tan longitud cuando decimos la altura de caída, como cuando decimos el alto de un edificio, como cuando decimos el grosor de una lámina. Estamos hablando de lo mismo, estamos hablando de la misma naturaleza, estamos hablando de la misma magnitud. Pues a eso nos vamos a referir ahora. Nos vamos a referir a un procedimiento, y es un procedimiento matemático, diríamos, en donde hay la contribución para determinar unas cuantas cosas. Por ejemplo, nosotros manejamos fórmulas. En física, por ejemplo, manejamos fórmulas. Entonces, esa fórmula está bien escrita. Yo tengo mi duda, yo no sé si esta fórmula está bien escrita. Entonces, puedo recurrir a analizar la esencia de las magnitudes involucradas para de esa manera determinar si o no está bien escrita. Tengo que realizar una operación en donde hay términos que se están sumando.
¿Qué tengo que verificar antes de hacer la suma? Pues que todos los términos tengan la misma naturaleza, que representen a lo mismo, que representen todos a tiempo, que todos representen a fuerza, sea que lo vayamos a sumar, sea que lo vayamos a restar. Y todavía algo más, que para sumar, para restar, no solo cuestión de que sea de la misma naturaleza, sino que también tengan las mismas unidades. Entonces esa contribución para nosotros es eficaz. Nosotros no vamos a colocar unidades al aplicar una fórmula solo porque, esta es la fórmula de, sí, y no hemos verificado si efectivamente la fórmula está bien escrita o no, si la copiamos bien o no. Por ejemplo, hay constantes que intervienen en una fórmula y esas constantes tienen unidades. Entonces, ¿cuáles son las unidades de esa constante? Para todo ello, nosotros tenemos procedimientos. Esos procedimientos son analizar cómo se comportan, cómo se operan las dimensiones que corresponden a las diferentes magnitudes. Sí vamos a guardar algunas cosas. Y dentro de las cosas que vamos a guardar es que los símbolos de las dimensiones se van a escribir en letra mayúscula, no cursiva. Por ejemplo, longitud. Nosotros vamos a poner hablamos de la masa. Vamos a poner N. Hablamos del tiempo. Y vamos a poner D. Y por lo menos en esa rama de la física que se llama la mecánica, nosotros trabajamos con longitud, masa, tiempo, y a partir de ahí se derivan otras magnitudes y en consecuencia sus respectivas dimensiones, sus correspondientes escritas en términos de estas tres. Cuando nos referimos a las magnitudes, lo hacemos con minúscula, con letra cursiva. Por ejemplo, velocidad. Entonces vamos a escribir así. Cuando decimos tiempo, vamos a escribir así. Que escribimos, por ejemplo, aceleración. La letra A. Y cuando indiquemos que vamos a escribir, a representar, cuando leemos lo relacionado con las dimensiones de estas magnitudes o de cualquier otra, entonces vamos a hacer lo siguiente. Por ejemplo, cuando escribamos así, corchetes y esto.
Esto quiere decir las dimensiones de la velocidad. Aquí vamos a escribir, vamos a indicar las dimensiones de la velocidad. Nosotros decimos lo más sencillo. Rapidez, en este caso es velocidad, es longitud y la operación matemática es una división y el tiempo. Es una longitud por unidad de tiempo, por eso decimos metros por segundo, centímetros por segundo, kilómetros por hora. Es una operación matemática y que conlleva un cociente, una división, y las dimensiones son longitud y tiempo. Entonces aquí escribimos las dimensiones así. No rasguemos la vestiduras, comencemos con lo fácil. Es longitud entre tiempo, así. Pero para las dimensiones no se escriben cocientes. No es recomendable. Entonces escribiremos las dimensiones de la velocidad son longitud y este tiempo aquí en el denominador lo vamos multiplicando por el polinomio de la potencia. Estas son las dimensiones de esta magnitud. Sea que digamos distancia recorrida, sea que digamos altura de la que cayó, es una longitud y está relacionada con el tiempo en el cual se produjo el suceso. Si hablamos, por ejemplo, de la fuerza o del volumen, esta B significa volumen. El volumen es el producto de tres longitudes, o sea, longitud, ancho. Escribamos a la densidad. Esto es densidad, el símbolo. Vamos a escribir las dimensiones de la densidad. Esto es el cociente, masa, volumen. Entonces, facilitemos las cosas, no nos enredemos nosotros mismos. Ya sabemos, miren, los cocientes no se admiten. Entonces voy a escribir ya lo correcto. Vamos a escribir por lo aceptado. Las dimensiones de la densidad son masa, pt a la 3 sería el cubo, y el denominador es. Esto es escribir a diferentes magnitudes, en este caso he usado 3, utilizando a sus dimensiones. Pues bien, como se trata de que nosotros lleguemos en algún momento dado a determinar está correcta esta fórmula. ¿Cuáles serán las unidades de esta constante? ¿O cuáles serán, si estoy trabajando con unidades? Porque aquí podrían haberse colocado unidades, que es lo que nosotros hacemos cuando resolvemos problemas. O nos dicen, haz un análisis de las dimensiones. Entonces vamos a poner la L de longitud, tiempo, masa, etc. Entonces vamos a utilizar esto junto con un par de normas por ahí para resolver ese tipo de situaciones que se pueden volver un verdadero problema si es que nosotros lo relacionamos con el análisis dimensional, con las unidades, pues no nos gusta, no estamos acostumbrados. Nosotros simplemente escribimos números, le decimos a la calculadora que
ejecute ahí las operaciones y le ponemos la unidad que se nos ocurre. Y eso no siempre va a funcionar. Vamos a ver. Ahora con ejercicios pues los estamos apoyando para entendernos mejor. Vamos a demostrar que la expresión siguiente es dimensionalmente correcta. Bien, vamos a resolver esto. Nos solicitan demostrar que la expresión que ahí se muestra es dimensionalmente correcta. Y esto es velocidad igual la raíz cuadrada de una constante que tiene unidades de presión dividida por la densidad. Vamos entonces a demostrar que las dimensiones de lo que está aquí a la izquierda son iguales a las dimensiones de lo de la derecha. Eso se llama verificar que una ecuación es dimensionalmente correcta. Si no es dimensionalmente correcta, porque digamos un exponente está malo o algo por el estilo, entonces nosotros eso no lo vamos a poder utilizar. Vamos a demostrar que las unidades de lo que está a la izquierda son iguales, que las dimensiones, perdón, de lo que está a la izquierda son iguales a las dimensiones de lo que está a la derecha. Vamos a irlas sacando así por poquitos. Yo sugiero, si el manejo de los exponentes negativos y todo lo demás se nos vuelve compendioso, entonces trabajemos haciendo los cocientes como paso intermedio. Y al final, pues, cambiamos los exponentes con el propósito de no dejar cocientes de las dimensiones. Veamos la expresión A, las dimensiones de la velocidad. Estas son longitud, o sea, lo que les decía, primero lo escribimos como nos podemos,
no es la forma más cómoda para nosotros, no nos enredemos. Si sabemos que va a ser una piedrita de tropiezo ahí, no voy a insistir en querer hacer ese procedimiento. No, una alternativa que sea correcta. Esta es la expresión A esto tengo que llegar como resultado de la realización de este procedimiento. Veamos las dimensiones de esta constante. Dice que es una constante con unidades de presión, que representa, que sus unidades, mejor dicho, son unidades de fuerza entre área. Fuerza por unidad de área, es su expresión. Fuerza, unidades de masa por unidades de aceleración. Fuerza, solo fuerza, son unidades, son las dimensiones de masa entre aceleración. Y aceleración es longitud y tiempo al cuadrado. Esto es masa, longitud entre tiempo al cuadrado es aceleración y las dimensiones de masa y aceleración son las de la fuerza. Ahora, como expresión es fuerza entre, fuerza por unidad de áreas. El área es longitud al cuadrado y lo escribimos aquí. Hacemos un solo cociente. Esto es fuerza entre área. Ahora vamos a escribir esto ya, simplificando lo que se pueda, arreglándolo. Esto es masa, tiempo al cuadrado. Aquí hay una simplificación y queda la regla. Si uno quiere, lo deja así, porque tiene que utilizar luego esto otro, o si no, pues pone las correspondientes potencias negativas. Ahí como les resulte más cómodo a ustedes. Masa, tiempo y longitud. Como les vaya resultando más cómodo. Si quieren dejarlo así, porque hacer un paso intermedio, si no, pues ya ponen las potencias como negativas. Y ya no hay cociente, como manda la ley. Y ahora vamos con la densidad. Las dimensiones de la densidad son dimensiones de masa y volumen. Así, cociente. La razón masa-volumen, eso es densidad. ¿Cómo lo podemos escribir? Como masa y elevado a 6. Ahora hagamos el cociente. Aquí tenemos masa, tiempo a la menos 2, longitud a la menos 1, y la densidad, masa, y N a la menos 3. Y aquí tengo algunas potencias, miren. La masa se simplifica. Este L a la menos 3
arriba, cambia de signo, sería L a la 3 menos 1, queda L al cuadrado. Y este T a la menos 2 baja al denominador, cambia de signo, T cuadrado. Pero esto está afectado de una raíz cuadrada, y al sacar raíz cuadrada, vamos a tener raíz cuadrada de la longitud al cuadrado, raíz cuadrada del tiempo al cuadrado, que es escrito 100% y T a la menos. Esta es la expresión la de la derecha de esta ecuación. Primero sacamos las dimensiones de cada uno de los términos del cociente, luego realizamos el correspondiente, sacamos raíz, porque las fórmulas se sacan raíz y lógicamente eso se le va a aplicar a las dimensiones, y observamos la expresión LT a la menos 1 y la expresión de la izquierda. La expresión de la izquierda LT a la menos 1. Esas son coincidentes. Entonces, demuestre, y aquí le ponemos lo que digamos. Bien. A esto se refiere el tópico del análisis dimensional. Y vamos a finalizar con lo que es la conversión de unidades. Nosotros tenemos una magnitud física expresada en unas unidades, pero esas unidades no nos son convenientes y requerimos que sea expresada la misma magnitud en otro conjunto de unidades, en otras unidades. Entonces, a ese procedimiento, que también es un procedimiento natural, le llamamos la conversión de unidades. No se cambia de magnitud, muchas veces se dice, ¿cómo cambia de magnitud? ¿Por qué? Porque hay que usar los factores de conversión. ¿Con qué factor de conversión cambia? No, aquí no es factor de conversión. Nosotros, a través del uso de los factores de conversión, lo que hacemos es cambiar las unidades, pero la magnitud es uso de factores. Este es un procedimiento bien sencillo. Mi sugerencia es ser ordenadito, de tal manera que en el orden que se va a usar nuestra ganancia, porque vamos a realizar los procedimientos y al mismo tiempo vamos a poder revisarlos. En su guía y el proyecto de clase tiene una serie de factores de conversión, de manera de que les recomiendo que dichos factores de conversión los revisen antes de que digan yo me memorizo eso de que multiplico por, divido. No hagamos un procedimiento que rapidito a nosotros nos ayude a gastar nuestras neuronas en memorizar, multiplico, divido. Es un procedimiento que le dice a uno, hasta por lógica, sentido común, utilizando las reglas tácticas, pues, ¿qué es lo conveniente de esto? Vamos a hacer esto.
si la densidad de un líquido, aquí ya estoy abreviando densidad por su símbolo, es 1.3 kilogramos por centímetro cúbico, expresar su valor en gramos por litro. Un caso típico. Sugerencias. Escriba el valor de aquello que se quiere cambiar de unidades. Kilogramos por centímetro, 1.3. Y repitan 1.3 kilogramos por centímetro. Luego, en su correspondiente folleto de clase, en la página 12, tiene algunas equivalencias de unidades dice, para factores de conversión, escritos estos en términos de igualdad. Esas igualdades nosotros las vamos a cambiar a cocientes en forma conveniente, así. En primer lugar, kilogramo, identifico es masa. Y ahí hay un factor de conversión que dice que 1 kilogramo es 10 a la 3 gramos. Escribámoslo de forma conveniente. Aquí tengo kilogramo, entonces lo vamos a poner aquí. 1 kilogramo es 10 a la 3 gramos. Con esto logramos kilogramo y kilogramo. Y estamos llegando a gramos. Vamos a escribir el otro factor. Como aquí dice centímetros cúbicos y hay que trasladarlos a litros, eso es volumen. Y me voy derechito a buscar en el volumen donde conecte al litro con el centímetro cúbico. Y nos encontramos este factor. Dice que 1 litro son 1000 centímetros cúbicos. Aquí tengo al centímetro cúbico, ¿verdad? Entonces yo necesito que el factor aparezca aquí. En su lugar deberá de aparecer y tengo el factor respectivo. Dice que 1 litro son 1000 centímetros cúbicos. Con ello logramos que el centímetro cúbico hacemos las multiplicaciones, 1.3, 10 a la 3, 10 a la 3, 10 a la 6, gramos, que es el 1.3 kilogramos por centímetro. Bien. Miren, ahí tenemos un uso rápido de los factores de conversión que están en la página 12. Lo único que he hecho es identificar la magnitud para que uno en una amplia tabla de factores de conversión no va a ir a buscar desde la primera página hasta la última. Uno tiene que ubicarse en cuál es la magnitud, es la importancia de conocer los magnitudes. Si aquí tengo kilogramos y quiero llegar a gramos, esto es masa, y lo voy a buscar a donde está la masa. Si es el factor que bueno, si necesito 2 factores enlazaditos, bueno. Dice centímetro cúbico y litro, identifico que eso es volumen y me voy a la magnitud y escribir el factor como un cociente.
eso nos evita el estar con aquello. Y multiplico o divido, ¿y qué hago? Lo que nosotros queremos cancelar, coloquémoslo en posiciones contrarias, numerador y denominador. Aquí el factor está escrito con el kilogramo del denominador porque se va a anular con este denominador. Y el centímetro cúbico, el factor está escrito así porque entonces al centímetro cúbico del numerador le podemos cancelar, simplificar con este centímetro cúbico del denominador. Y después uno tiene cuidado en realizar las operaciones según los números que estén ahí. Este 1.3 por 10 a la 3 por 10 a la 3 entre 1 por 1, porque ya no lo puse. Y multiplicar potencias de la misma base se suman los exponentes 10 a la 6. Para que no haya dudas, este puntito 1.3 por 10 a la 6. Bien. Con esto nosotros terminamos en esta ocasión la semana y la